Pues lo que vamos a hacer hoy es ver, el otro día vimos que era necesario, de alguna manera, estudiar el crecimiento y el decrecimiento de una función, ¿no? Y por ejemplo, saber también, sin tener su gráfica, cómo estudiar los máximos y mínimos relativos de una función si es que los tiene. Bueno, pues hoy vamos a determinar todo esto ya, ¿no? Supongamos que tenemos una función, f de x. Vamos a hacer su gráfica, ¿no? Una gráfica cualquiera de una función, ¿de acuerdo? Una gráfica cualquiera de una función. ¿Vale? Supongamos que aquí hay una asíntota. ¿De acuerdo? Y que luego hace por aquí. Vamos a hacer esta también, para que entendamos todo. Y ya, pues termina bajando directamente, sigue bajando. Bien, supongamos que tenemos la gráfica de esa función. Y bueno, se supone que f de x nos la han dado analíticamente, sin gráfica. Y lo que nos van a pedir efectivamente es que, conocida su expresión analítica, su fórmula, determinemos, pues, por ejemplo en este caso, dónde tiene un máximo relativo, dónde tiene un mínimo relativo, dónde la función crece, dónde la función decrece, dónde tiene en este caso, que después veremos, un punto de inflexión, después lo definiremos, ¿no? En definitiva, la cuestión es que un poco que a través de la fórmula sepamos dar respuesta a todas esas preguntas. Bien, lo que vimos ya el otro día es eso, que a través del ejemplo real, que necesitamos la respuesta a eso, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿No? Bueno, pues esto es un poco lo que ya hemos visto en clase. A través del concepto de derivada, en un punto sabemos que el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sub 0 partido de h, sabemos que eso es la derivada. Pues a partir del concepto de derivada sabemos que si nosotros hacemos, en este caso, la derivada en un punto x sub 0 en el que la función está creciendo, si la función está creciendo, sabemos que al ser, en este caso, el concepto de la derivada una tasa de variación media, que lo ponemos aquí incluso para que quede claro, la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media empezando en x y terminando en x, empezando en x sub 0 y terminando en x sub 0 más h. Claro, sabemos que la tasa de variación media es una tasa, pues esto sería lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la tasa de variación en x sub 0 más h partido de h. Bueno, eso, como digo, es el concepto de derivada de una función en un punto. Es el límite cuando h tiende a 0 de esto, y este concepto, al fin y al cabo, surge de la tasa de variación media. Esto es la tasa de variación media en el intervalo x sub 0 más h. Sería esto. Y si vamos más allá, esto tiene la tasa de variación media, tiene relación con la tasa de variación. Es decir, que esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación en x sub 0 más h partido de h. Dices, vale, bien. Dices, o sea, que como la derivada es esto, claramente, si yo calculo la derivada en un punto x sub 0 en el que la función, claramente, si esto imaginar fuera x sub 0 y esto fuera x sub 0 más h, en un intervalo por la derecha o por la izquierda, da igual, en el que la función está creciendo, pues es obvio que esta tasa de variación, por la función estar creciendo, va a ser positiva. Y si es positiva, claramente la derivada, pues en ese punto, va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando. Cualquier punto que coja por aquí para hacer la derivada, sea cual sea, el intervalo x sub 0, que sea 0 más h, sea por la derecha o sea por la izquierda, la tasa de variación va a ser positiva porque la función está creciendo, es decir, no le queda otra. Y si haces el límite cuando h tiende a 0, me da igual, haces intervalos más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, lo que estamos haciendo es, vale, pues lo mismo, calcular la tasa de variación en intervalos pequeños, pero si la función está creciendo, la
La tasa de variación es positiva y por lo tanto la derivada es positiva. ¿Qué pasaría si calculo la tasa de variación? Vamos a poner ahora en un x sub 1, donde la función está decreciendo. Pues obviamente el concepto es el mismo. Lo que pasa que ahora, al decrecer la función, si la función está decreciendo, pues obviamente por el concepto de derivada, que vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser lo mismo, vuelve a ser lo mismo, la cuestión es que las tasas de variación, si la función está decreciendo, son negativas. Luego, en este caso, para este x sub 0, donde la función crecía, la derivada va a ser positiva. Pero, para este x sub 1, donde la función está decreciendo, la derivada obligatoriamente va a ser negativa. ¿De acuerdo? Bueno, eso surge a partir de la definición de derivada. Dices, eso está claro. Si hago la derivada en un punto donde la función crece, positiva, por el concepto. Si hago la derivada en una función en un punto donde la función decrece, por el concepto. Derivada negativa. Y lo que nos surge es la duda contraria, es decir, pues eso. Si yo consiguiera de alguna manera estudiar para qué puntos la derivada es menor que 0 o para qué puntos la derivada es mayor que 0, yo podría concluir que en esos puntos la función decrece y en esos puntos la función crece. Y cuidado, que alguno puede decir, pues claro, sí, no. Eso habría que demostrarlo y en este caso sí se verifica, pero habría que demostrarlo. La respuesta no es directa, ¿de acuerdo? Es decir, pues entonces, si la derivada, si en este caso la función crece, que es lo que hemos dicho en esta parte, si la función crece, la derivada es positiva, surge a partir de la definición. Ahora, estoy estudiando lo contrario, es decir, si la función crece, la derivada, si la derivada es positiva, la función crece, eso todavía no lo he demostrado. Lo anterior sí que lo he demostrado a partir de la definición de la derivada, pero eso no. Este curso, pues ya lo dije el otro día, este curso no lo vamos a demostrar, necesitamos el teorema del valor medio, que veremos el próximo año en segundo de bachillerato, pero efectivamente, si la derivada es negativa, la función decrece, y si la derivada es positiva, mayor que 0, la función crece. Y esto va a ser así, lo demostraremos, como digo, el próximo año con el teorema del valor medio. Este año nos quedamos por lo menos en entender esto y que esto es cierto, y el próximo año lo veremos. Bien, pues llegados a este punto, está claro que si me están preguntando o me están pidiendo que realice el estudio de la monotonía, lo que tengo que estudiar claramente es para qué valores monotonía. Cuando estamos hablando de monotonía estamos hablando del crecimiento, lo que están diciendo es que estudie el crecimiento y el decrecimiento, ¿de acuerdo? Si me están pidiendo que estudie la monotonía, lo que en realidad me están pidiendo es que estudie para qué valores de x esto es mayor que 0 y esto es menor que 0. Para estos valores en los que la derivada sea mayor que 0, la función crece. Y para estos valores en los que la derivada es menor que 0, la derivada me da información de la función, repito, la función decrece. Vale, y la pregunta que surge ahora es, muy bien, dices, ¿y cómo vamos a estudiar dónde la derivada crece o dónde la derivada decrece? Pues es que esto ya lo sabemos hacer, porque al fin y al cabo lo que se trata para estudiar dónde esto es mayor que 0 o dónde eso es menor que 0 es estudiar una inecuación. ¿Y cómo se estudia una inecuación? Pues ya lo sabemos también. Para estudiar una inecuación, lo primero que necesitamos, para estudiar si es mayor que 0, es menor que 0, da igual, porque se van a estudiar los dos casos a la vez, lo primerísimo, y estos puntos son importantes también, lo primerísimo es estudiar que dónde la derivada es 0, ¿de acuerdo? Estudiamos dónde la derivada es 0, ni positiva ni negativa, lo que hacemos cuando resolvemos cualquier inecuación. Estudiamos dónde la expresión, da igual que sea la derivada, da igual que sea otra cosa, da igual si me piden que resuelva una inecuación, primero, dónde la expresión es 0. Y segundo, ¿dónde resolveremos en este caso? ¿Qué otros puntos necesitamos para resolver esa inecuación? Lo segundo, los puntos donde la expresión, la derivada en este caso, no existe. Estos dos puntos son importantísimos para el estudio del crecimiento y decrecimiento. No solo para el estudio del crecimiento y decrecimiento,
sino para el estudio de los máximos y mínimos relativos y absolutos, ¿de acuerdo? Es decir, que estos puntos que aparecen aquí no solo me sirven para estudiar dónde la derivada va a ser mayor que 0 y dónde va a ser menor que 0, sino que van a servir además para estudiar dónde la función tiene máximos y mínimos relativos y absolutos. Vale, entonces, una vez que ya hemos hecho esto, el tercer paso para resolver una inecuación, ya sabemos cuál es, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que hacer es igualar esto a 0, igualar la derivada a 0, calcular los puntos para los que es 0, ver dónde la derivada no existe y en este caso resolverlos y ponerlos en la recta real. Vamos a imaginarnos que algebraicamente tenemos la función, hemos derivado e igualamos a 0. Bien, vamos a empezar a analizar qué significa que la derivada sea 0 y qué significa que la derivada no exista, que esto es importante. ¿De acuerdo? Fijaros en una cosa. ¿Qué relación guardaba la derivada con la recta tangente? Pues que la derivada justamente coincidía con la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Vale, pues fijaros. En ese punto que se produce un máximo relativo en esta función, ¿qué queremos decir con máximo relativo? Que es un máximo dentro de un entorno de un valor x sub 0. Vamos a llamarle, como este le hemos llamado x sub 0, aquí a este le hemos llamado x sub 1, pues a este valor le vamos a llamar x sub 2. ¿Qué quiere decir que es un máximo relativo? Quiere decir que existe un entorno, un intervalo cerca de x sub 0, donde el valor más alto que se toma está en x sub 2. Es decir, que aquí, en x sub 2, la imagen de la función toma el valor más alto. Y en un entorno, es decir, un intervalo cercano a x sub 2, los valores siempre están por debajo, claro, están por debajo. Eso es un máximo relativo. ¿Y es un máximo absoluto? No. ¿Por qué? Absoluto sería que en toda la recta real, en todo x, no hay ningún valor de x que esté por encima de este. Es decir, las imágenes para ese valor de x nunca van a estar por encima de este. En este caso, hay valores para los cuales, hay valores de x para los cuales la función tome valores por encima de este. Sí, mira, aquí tienes uno. Aquí tienes uno. Por lo tanto, aquí hay uno que está por encima de ese. Por lo tanto, en x2 no hay un máximo absoluto, hay un máximo relativo. ¿Esta función tiene máximos absolutos? ¿Qué sería un máximo absoluto? Un máximo absoluto es, por ejemplo, para que entendáis, voy a poner ejemplo una función donde hay un máximo absoluto que se ve claramente, sería eso. Esto es un mínimo relativo, esto es un máximo relativo en este intervalo. Ese es el punto más alto, pero además de ser en ese intervalo el punto más alto, es el punto más alto de toda la recta real. Es decir, no hay ningún valor de x cuya imagen esté por encima de ese. Eso es un máximo absoluto. En esta función, ¿hay máximo absoluto? No. Nunca puedo encontrar un valor que sea el mayor, que esté por encima de todos los demás, porque aquí hay una asíntota. Si hay una asíntota, pues la función sigue creciendo, y no habrá ningún valor que digas, y este es el mayor, y por encima de este, ya no hay ninguno. Sí, esa función va a seguir creciendo, y en este caso no habría máximo absoluto. Para este ejemplo no habría máximo absoluto. Sin embargo, para este sí, ese sería el máximo relativo y además máximo es máximo absoluto. ¿De acuerdo? Bueno, lo que decía, conceptos que tengo que empezar a conocer. Máximo absoluto y máximo relativo. Y mínimo también pasaría lo mismo para el mínimo. Esto en principio, vamos a llamarle a este x sub 3. Para este valor x sub 3 hay un intervalo que contiene a x sub 3, en el cual en dicho intervalo las imágenes siempre van a ser, en este caso, mayores que en x sub 3. En x sub 3 es la menor imagen dentro de ese intervalo. Y para cualquier valor dentro de ese entorno, las imágenes son mayores. En este caso decimos que x sub 3 es un mínimo relativo. Aquí tendríamos en x sub 2 un máximo relativo y aquí en x sub 3 tendríamos un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Eso, el mínimo relativo que aparece en x sub 3, es un mínimo absoluto? Pues claramente no. Otra vez lo mismo. Para que fuera un mínimo absoluto, otra vez os pongo el ejemplo este, al revés. Pues este sería un mínimo relativo, porque dentro de ese entorno ese es el valor más pequeño que se puede tomar,
y además es absoluto. ¿Por qué? Porque no habría más valores en este caso. Bueno, no lo voy a poner pegado a esa función porque puede crear confusión. Si pongo la función así, ese es un mínimo relativo y además será absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor dentro de la recta real que tome imagen por debajo de él. Ese sería entonces un mínimo relativo y absoluto. ¿De acuerdo? Absoluto es lo que os digo. Que por encima no haya nadie más que él y por debajo, si es un mínimo relativo, si es un mínimo absoluto, que por debajo tampoco haya ningún valor de x que tenga imagen por debajo de él. Tal cual, ¿no? Pues si nos vamos a esta gráfica, vemos que esto es un mínimo relativo, pero vemos que esta función sigue decreciendo por aquí, sigue decreciendo y por lo tanto, pues no será relativo, no será un mínimo absoluto, será un mínimo relativo. Dentro de ese entorno es el más pequeño, pero fuera de él no. Pues es mínimo, por eso se habla de mínimos relativos y mínimos y máximos absolutos. Vale, entendido esto, porque como digo, ¿por qué hablamos de los mínimos y los máximos relativos en el estudio de la primera derivada? En la aplicación de la primera derivada, porque se pueden calcular con la primera derivada, no necesito la segunda derivada para nada. Se puede calcular a partir de la segunda derivada, que lo veremos después, pero eso ya, como digo, lo veremos después. Vamos con la primera derivada y cómo calcularlo, que es a lo que iba. Vale, ya hemos visto en la gráfica que aquí hay un mínimo relativo, un máximo relativo. Pregunta, fijaros, si analizamos eso, ¿qué condición se tiene que cumplir para que en x sub 2 o en cualquier mínimo o máximo absoluto o mínimo o máximo relativo haya eso, un máximo mínimo relativo? ¿Qué se tiene que cumplir? Pues fijaros que siempre que haya un máximo mínimo relativo, la recta tangente, ¿cómo es? La recta tangente es horizontal. ¿Y aquí cómo es la recta tangente de la función? La recta tangente también es horizontal. Claro, y en cualquier punto que haya un máximo o un mínimo relativo, la recta es horizontal. Luego, si hay un máximo o un mínimo relativo, ¿qué se tiene que cumplir? Pues si la recta tangente es horizontal, su pendiente tendrá que ser 0. Y eso implica entonces que si hay un máximo o un mínimo relativo, la derivada en esos puntos, x sub 0, x sub 1, bueno, en este caso estamos en x sub 2, la derivada en x sub 2, por ser la recta tangente horizontal, tiene que ser 0. Es decir, que si esta función tiene máximo o mínimo relativo, ¿dónde van a aparecer? En los puntos donde la derivada es 0. Nosotros aquí tenemos la gráfica. Imaginaros que tuviéramos la expresión analítica, ¿qué puntos obligatoriamente me hubiesen salido aquí justamente que la derivada es 0? Pues me hubiesen salido este. ¿Por qué? Porque aquí aparece una recta horizontal y la derivada en ese punto tiene que ser 0. Obligatoriamente en x sub 0, la derivada en x sub 2, la derivada tiene que ser 0. ¿En qué más puntos? Pues claramente aquí en x sub 3. En x sub 3, la recta tangente, por ser un mínimo, y lo que hemos dicho, cualquier máximo o mínimo va a tener recta tangente horizontal. Pues si aparece una recta tangente horizontal, también va a aparecer entonces un punto donde la derivada es 0. Y aquí viene un problema que por eso un poco quería explicaros todo esto. Pero fijaros, que la derivada sea 0 no implica automáticamente que haya un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Relativo. Porque fijaros en este punto. En ese punto, también si hago una recta tangente a ese punto, vamos a llamarle x sub 4, también es horizontal. Por lo tanto, aquí también me va a salir que en x sub 4, como la recta tangente es horizontal, la derivada se tiene que anular. Según esta gráfica, la derivada se tendría que anular. Aquí, aquí y aquí, que son los tres únicos puntos donde la derivada, donde la recta tangente es horizontal. Y si la recta tangente es horizontal, como dijimos en la interpretación geométrica, vimos que la derivada en un punto y la pendiente de la recta tangente coinciden, si esto es 0, la derivada ahí tiene que ser 0. Luego aquí, según la gráfica hecha, si yo no conociera la gráfica y conociera la derivada tiene que ser 0. Aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, según la gráfica, ya podríamos ver, que eso lo veremos ahora, que aquí hay un máximo
relativo. En x sub 3, según la gráfica, podemos ver que aquí hay un mínimo relativo. Y aquí en x sub 4 no hay un máximo ni mínimo relativo. Por lo tanto, en este caso hay lo que se llama un punto de inflexión, que después también veremos qué es eso. De momento lo dejamos ahí como un punto de inflexión y después veremos lo que es. La cuestión es, ¿y cómo vamos nosotros a identificar si hay un máximo o un mínimo relativo a partir del estudio de la primera derivada? Pues a partir del estudio de la primera derivada nosotros podemos determinar si hay un máximo o un mínimo. Y vamos a verlo. Nosotros estamos en resolver la inecuación. Si hemos resuelto esto, nos habrían salido estos 3 puntos. Vamos con la segunda parte. Puntos donde la derivada no existe. Pues claramente, en este caso, la derivada existe siempre que la función sea continua. Si la función no es continua, la derivada no existe. Dices, vale, pues miro la gráfica y claramente en menos 2, y cuidado, puede ser que la función sea continua, y ahora voy a poneros el caso, y la derivada no exista. De momento vamos a ver este y luego vemos el otro. En este caso, puntos donde la función no es continua, pues en este, vamos a llamarle a este x sub 5, para luego tenerlos localizados. En x sub 5, pues aquí en x sub 5 la función no es continua y por lo tanto la derivada no existe. Bueno, pues ya tenemos los puntos con los que tenemos que analizar si la función crece o decrece. Bueno, pues tenemos la función es 0 aquí, aquí, aquí y no existe aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a representarlo porque una vez que tenemos calculado estos puntos y estos puntos, los representamos en la recta red. Bueno, x sub 2, lo ponemos por aquí. X sub 2. X sub 3, según la gráfica, lo vamos a poner por aquí. X sub 3. X sub 4. X sub 4 lo ponemos por aquí. Y X sub 5 lo pondríamos por aquí. ¿Vale? Vale, ¿qué hacemos con esto ahora? Pues de momento indicar lo que pasa. En x sub 0, la derivada es 0. En x sub 2, la derivada es 0. En x sub 3, la derivada es 0. En x sub 4, la derivada no existe. Y en x sub 4 sí, también. La derivada es 0. Y en x sub 5, la derivada no existe. Importante, porque tenemos que localizar todo lo que pasa con la derivada para sacar conclusiones de la función. Vale, dice ya tenemos puntos donde es 0, puntos donde no existe. ¿Y ahora qué? Pues ahora resolvemos la inecuación. Si yo estaba haciendo todo esto para ver dónde la función o dónde la derivada es mayor que 0 y dónde la derivada es menor que 0 para determinar si la función crece o decrece, pues vamos con ello. La cuestión sería, si cojo un valor por aquí, un valor que esté por aquí, y lo sustituyo, que es lo que hacemos para resolver inecuaciones, lo sustituimos en la derivada, según la gráfica de la función, la derivada ¿cómo será? Que nosotros no tendremos la gráfica, nosotros tendremos la derivada, sustituiremos y calcularemos si la derivada es positiva o si la derivada es negativa. En este caso, si tuviéramos la derivada y sustituyéramos, ¿cómo me iba a dar? Positivo. Todos estos positivos. Lo que me está indicando que la función crece y lo expresamos así. Vale, si cojo un valor ahora entre x sub 2 y x sub 3, ¿qué está haciendo la función? La función decrece. Por lo tanto, si cojo cualquier punto por aquí, en este caso podríamos coger el 0, que está entre medias, ¿no? Da igual, cualquiera, y lo sustituimos en la derivada, el resultado de la derivada, ¿cuánto tendrá que ser? Negativo. Bueno, vamos a poner los positivos por encima del eje, y así todavía nos queda más claro los negativos por debajo. Luego la función decrece y lo representamos así, con una flecha hacia abajo. Vale, ¿qué pasa si cojo un valor entre x sub 3 y x sub 5? Bueno, pues fijaros, entre x sub 3 y x sub 5 la función crece. Por lo tanto, si yo sustituyo en la primera derivada, me tendrá que salir que la derivada ¿cómo es? Positiva. Positiva porque la función sé que está creciendo porque tengo su gráfica. Si no lo tuviera, lo que tendría que hacer es calcular la derivada, sustituir y obligatoriamente me tendría que dar positiva. Positiva, por lo tanto la función crece. Vale, entre x sub 5 y x sub 4 cogería un valor por aquí y sustituiría. Que no he puesto por aquí, cogemos un valor, sustituimos la derivada. Negativa en este caso. Cogemos un valor, sustituimos en la derivada, positiva en este caso. Entre x sub 4 y entre x sub 5 y x sub 4 cogeríamos un valor, sustituiríamos en la derivada y por supuesto
¿Qué va a pasar ahora cuando voy desde x sub 5 a x sub 4? Pues la gráfica está marcando que decrece. Por lo tanto, obligatoriamente la derivada va a ser negativa. ¿Cómo lo marco? Con una flecha hacia abajo. Y por último, de x sub 4 a más infinito. Pues igual, cogería un valor por aquí, cogería un valor por aquí y lo sustituiría en la primera derivada. Y claramente en este caso me tendría que dar la derivada, en este caso, negativa. Negativa, decrece. Bueno, pues con esto ya tendríamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, donde la función, donde la derivada es positiva, aquí la función crece, efectivamente, aquí crece y aquí crece, nada más. Y donde en los intervalos donde la derivada sea negativa, es decir, aquí y aquí, la función decrece, efectivamente. No tenemos nada más. Vale, pues eso lo tenemos que poner, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde la función, en este caso, crece? ¿Dónde la función crece? Donde la derivada es positiva. Pues míralo aquí. Desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta x sub 2. No se incluyen los extremos. ¿Por qué? Porque aquí no es ni positiva ni negativa, es cero. Y ahora veremos lo que pasa en los extremos. Unión. En este caso, desde x sub 3 hasta x sub 5. Unión desde x sub 3 hasta x sub 5. No cogemos los extremos. Y ahí crece. ¿Dónde decrece la función? ¿Dónde decrece? Desde, en este caso, x sub 2 hasta x sub 3. Unión. ¿Desde dónde? Desde x sub 5 hasta x sub 4. Y lo divido, porque algunos ponéis el intervalo del tirón. Pero no, aquí hay un punto donde la derivada es 0 y no hay que incluirlo. ¿De acuerdo? Unión. ¿Desde dónde? Desde x sub 4 hasta más infinito. Y ya tendría estudiado la monotonía. Pero vamos a ir más allá. Con esto tendría estudiado la monotonía. Esto sería una aplicación de la primera derivada. Estudio de la monotonía, crecimiento de crecimiento. Pero vamos más allá porque con estos datos no lo puedo dejar ahí, si ya tengo un montón de cosas más, ¿no? Por ejemplo, si la función crece y luego decrece, que lo tengo aquí, crece y decrece, y encima la derivada es 0, ¿yo qué puedo asegurar? ¿Qué podemos asegurar ahí? Pues obviamente, que ahí lo que aparece es un máximo. Si la función crece y luego decrece y la derivada es 0, ahí aparece un máximo relativo. Por lo tanto, genial, estupendo. En x sub 2, ¿a qué altura está el máximo? ¿Dónde tengo que sustituir para encontrar a qué altura está el máximo? ¿En la derivada o en la función? Ahora en la función. ¿Por qué? Porque quiero saber a qué altura está el máximo y para eso me da la función. X sub 2, f de x sub 2. ¿De acuerdo? Pues ahí hay un máximo relativo. Lo ponemos hacia acá. Aquí tenemos un máximo relativo, que claramente no será absoluto, porque lo sabemos, lo tenemos en la gráfica. Después analizaremos cómo ves si es absoluto o no, viendo la expresión analítica. Vale, después ¿qué pasa? Que decrece y luego crece. Y aquí en x sub 3 la derivada es 0. ¿Qué aparece ahí? Pues si decrece y luego crece, en x sub 3 aparecerá que un mínimo relativo, porque pasa de crecer a decrecer a crecer. Por lo tanto, en x sub 3, f de x sub 3 aparecerá un mínimo relativo, que tampoco es absoluto, por lo que vemos aquí. Vale, lo ponemos aquí. Mínimo relativo. Bien, fijaros, es decir, que parece que cada vez que aparece una derivada que es 0, puede ser que parece que hay un máximo mínimo siempre. Siempre no, porque justamente aquí la derivada es 0 y no aparece un máximo mínimo. ¿Cómo lo sé? Pues voy a seguir mirando. Resulta que ahora habíamos visto ya hasta aquí en x sub 5. Fijaros, crece y luego decrece. Dices, pues si crece y luego decrece, va a aparecer otra vez igual que aquí, un máximo relativo. ¿Aparece un máximo relativo? ¿Aparece en este caso un máximo relativo? Pues claramente no. ¿Por qué? Porque aquí la función, la derivada, no existe. Cuidado con esto. Vamos a mirar a la función. Si la derivada no existe, ya he dicho que podría aparecer incluso un máximo o un mínimo. Pero vamos a ver lo que pasa con la función. Si la función no existe, si la derivada no existe y la función tampoco, ahí no aparece nada. Si de partida la función no existe, ¿qué va a aparecer? No hay nada, ¿de acuerdo?
pero puede ser que la función sea continua, que también lo vamos a ver después, puede ser que la función sea continua y puede ser que la derivada no exista, que son lo que en el tema de funciones llamamos puntos angulosos. En los puntos angulosos puede ser que la función sea continua, una función como el absoluto, y sin embargo, este caso. Una función que hace así, la función es continua. Sin embargo, aquí la derivada no existe. En ese punto, en x sub 7, vamos a llamarle, en x sub 7, cuando hay un punto anguloso, sabemos que no existe. ¿Por qué no existe? No me quiero meter ya más para no alargar el vídeo, pero en realidad esto no existe porque los límites laterales por la derecha y por la izquierda de la tasa de variación es obvio. Por aquí van a ser, en este caso, la función está creciendo, van a ser positivos, por aquí van a ser negativos. Pues la derivada no existe porque el límite no existe. Por aquí va a quedar límite lateral por la derecha va a ser un número positivo, límite lateral por la izquierda va a ser un número negativo, por lo tanto los límites laterales no van a coincidir y por lo tanto no va a existir el límite. Y si no existe el límite, no existe la derivada, porque la derivada es un límite. Por lo tanto, en esos puntos angulosos que vimos en su momento en el tema de tipos de funciones, y decíamos, no es derivable en los puntos angulosos. Es por ese motivo. ¿De acuerdo? Bueno, luego nos detendremos más viendo esto, pero efectivamente, la cuestión es que, claro, la derivada no existe y sin embargo sí que es un mínimo relativo. ¿De acuerdo? O sea, que los puntos donde no existe podría aparecer un máximo o mínimo relativo. Pero, para este curso no lo vamos a ver. Esos casos los veremos para segundo de bachillerato. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que pueden aparecer puntos donde sean máximos y mínimos. ¿Vale? En este caso no. ¿Por qué? Porque nos vamos a la función de partida y vemos que en x sub 5 la función no tiene imagen. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no hay máximo, ni mínimo, ni nada de nada. No hay imagen, no hay nada. Vale, pues entonces, ya tenemos que en x sub 5 no hay nada. Podría haber habido un máximo, pero no lo hay. Y vamos a x sub 4. Fijaros, la función decrece y vuelve a decrecer. La derivada era 0. ¿Hay un máximo o un mínimo? No. Porque la función decrece y sigue decreciendo. Para que hubiera un máximo o mínimo tiene que pasar de crecer a decrecer. O al revés, de decrecer a crecer. Sin embargo, aquí está decreciendo, llega aquí y sigue decreciendo. ¿Va a haber un máximo o mínimo? Obviamente no. Por lo tanto, con la primera derivada podemos llegar a conclusiones sobre el crecimiento, sobre el decrecimiento, sobre la existencia de máximos, sobre la existencia de mínimos, sobre la existencia de puntos de la función donde puede aparecer un máximo o un mínimo, pero no lo hay porque resulta que la función no tiene imagen. Podemos llegar incluso a concluir lo que pasa aquí. En estos casos va a haber lo que se llama un punto, que es lo que os he dicho antes, punto de inflexión. Lo comento ya ahora mismo aquí, pero después lo veremos. Un punto de inflexión es donde se produce un cambio de curvatura. ¿Qué es un cambio de curvatura? Un cambio en la forma de la curva de la función. Fijaros que aquí va haciendo esta forma, este tipo de curva hacia un lado y llega aquí y va y hace hacia el otro. Bueno, pues eso es un cambio de curvatura que veremos después. Cambio de curvatura. Pues en los puntos donde se produce, aquí ha habido el cambio de curvatura, llegamos aquí, viene haciendo esto, llega a ese punto y se produce ese cambio de curvatura. Pues en esos puntos aparece un punto de inflexión, que veremos después. Incluso con la primera derivada podríamos llegar a concluir que hay un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Que esto se estudia con la segunda derivada, pero con la primera derivada casi me lo estaría diciendo. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo un poco de lo que es aplicación y que os tiene que quedar claro. Pues el concepto de máximo relativo, de mínimo relativo, de cómo estudiar los intervalos de crecimiento a partir del estudio de la primera derivada, dónde es positiva, dónde es negativa. Para estudiar dónde es positiva y dónde es negativa, necesito los puntos donde es cero, importante, donde es cero la primera derivada, me está diciendo dónde pueden aparecer máximos y mínimos relativos. Puede ser que sí, puede ser que no. Aquí sí lo ha habido, aquí sí lo ha habido, aquí no, por lo tanto, pero dice, bueno, sabiendo si crece o decrece, yo sé si va a aparecer un máximo o mínimo relativo. Bien, pues ya está, con el estudio de la primera derivada lo tengo. Y puntos donde la derivada no existe, que aquí es importante, estudiar dónde la derivada no existe y además estudiar dónde la función no existe. Si la función no existe y la derivada no existe, ahí no pasa nada. Pero podría pasar, como hemos dicho aquí, un punto anguloso donde sí la función sí existe, es continua, existe, tiene imagen, es continua incluso, y sin embargo la derivada no. Ahí sí puede aparecer un mínimo o un máximo relativo. O sea, que estos dos puntos son los puntos que hacen la derivada cero y los puntos donde la derivada no existe son los más importantes para estudiar el crecimiento de la función y estudiar dónde aparecen máximos y mínimos relativos. Y
Y repito, los dos, que hay alguno que se os olvidan estos. Y son tan importantes estos como estos. ¿De acuerdo?